Veamos esta ecuación diferencial. Veamos aquí que tenemos un caso en el cual pues, se ve claramente que no es una ecuación diferencial separable de orden 1. Vamos a probar por el caso de que sea una ecuación diferencial exacta. Para ello, acordémonos, la condición es la siguiente. Bueno, acordémonos que una diferencial exacta me dice lo siguiente. Si yo tengo aquí mi diferencial tal, se ve que aquí tengo la parcial de f respecto a x diferencial de x, más la parcial de f respecto a y diferencial de y. ¿Esto qué implica? Que esto va a ser igual a m y esto va a ser igual a n. Si estoy considerando la expresión de xy diferencial de x, que es la expresión diferencial de una ecuación diferencial de primer orden, n de xy diferencial de y. Entonces, ¿qué pasa si yo estos los derivo cruzadamente? Si yo derivo respecto a x, de respecto a y, parcial de f y parcial de x, esto me haría entonces df parcial de y parcial de x. Y si yo derivo respecto a, a x, o que esto sería lo mismo, que sería exactamente lo mismo que hacer una parcial de m respecto a x, me da una parcial de f respecto a y respecto a x, y en el otro caso tendríamos, si derivamos cruzadamente x respecto a f respecto a y, o en otras palabras sería una n respecto a x, una parcial de f y una parcial de x y una parcial de y. Diríamos que en este caso m de x y n de y tienen que ser iguales por el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz. Ajá. Que básicamente me dice que las parciales cruzadas son iguales. Entonces vamos a ver si cumple con la condición de exactitud, ya que la condición de exactitud me va a ayudar mucho gracias a estas igualdades que tenemos. Entonces vamos a ver, si yo hago el factor m de x, si yo hago la derivada parcial, perdón, sería de m respecto a y, ya quisiera de m respecto a y, sería de n respecto a x. Que si yo derivo m respecto a y, vamos a ver si cumple. Me haría x y n respecto a x, ¿cuánto me daría? Me daría 4x, lo cual no es igual, entonces no es exacta, pero tenemos otra herramienta, que es el factor integrante. Que si quieren que lo demostremos, coméntenme aquí en el video para que suba un video demostrando por qué el factor integrante funciona. Sin embargo, vamos a plantear que hay dos. El primero que conocemos es el factor integrante de x, que es un factor integrante que al multiplicar por toda la ecuación diferencial hace que se convierta en exacta. Y el factor integrante de x me dice lo siguiente, que es integral de 1 sobre n de m de y menos n de x diferencial de x. Esto si yo lo escribo sería 1 sobre n, que sería 1 sobre toda esta la cosa larga, y la resta de ellos, que sería en todo caso, será x menos 4x sobre esta ecuación diferencial larga, bueno, esta expresión larga, 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20, y esto tiene que ser diferencial de x. Desde aquí yo veo que no se puede realizar porque tengo una y, no se puede. Entonces vamos a probar por el otro lado, que es el factor integrante de y, que sabemos que sería e sobre 1 sobre m, y aquí cambia el orden, sería n de x menos m de y, diferencial de y. Y eso sería que entonces la exponencial va a estar elevada a 1 sobre m, que me dijimos que era xy. Y la resta al revés sería 4x menos x sobre xy, diferencial de y. Pero aquí yo puedo eliminar todas las x. Y eso me quedaría como 4 menos 1, que va a ser 3. Va a ser e a la 3 sobre y, diferencial de y. Lo cual me daría entonces que el factor integrante de y sería e 3 veces logaritmo natural de y. Pero esto yo lo puedo elevar y sería e al logaritmo natural de y al cubo. Esto me permite ya eliminar esto y que el factor integrante sea y al cubo. Entonces voy a multiplicar toda mi ecuación diferencial
por y al cubo. Entonces, multiplicando toda esta ecuación diferencial que vemos en color un poquito más negrito, por y al cubo me da lo siguiente. Me da entonces x y a la cuarta diferencial de x más, y aquí lo voy a poner 2x cuadrada y al cubo más 3 veces y a la quinta menos 20 veces y al cubo, todo esto por diferencial de y esto va a ser igual a 0. Vamos a realizar esto. ¿Cómo nos quedaría? Para esto vamos a primero verificar si es exacta, que acordemos que sería m de y tiene que ser igual a n de x. Entonces m de y, ¿cuánto sería? Sería 4x y al cubo. Y vamos a ver si es lo mismo que n respecto a x. Aquí tenemos que si lo hacemos respecto a x se nos daría 4x y al cubo y todas las demás se convertirían en 0. Y esto sí es igual, entonces sí son exactas. Entonces ahora vamos con el que implica que sean exactas. Como bien hemos dicho, esto va a implicar que m sea igual a la parcial de f respecto a x y que n vaya a ser igual a la parcial de f respecto a y. Entonces, como son exactas, a mí me conviene quizás manipular esta para integrar, ya que es la más sencilla. Entonces voy a decir que entonces mi función f de x, y va a ser una integral parcial de m de x, y parcial de x, pero para quitar la parcialidad tengo que agregar una función de y, compensando que nada lo estoy haciendo respecto a x. Entonces, mi función tal x, y, entonces f de x, y es igual a la integral de m de x, y diferencial de x, que sería en todo caso x y a la cuarta. Bueno, ya lo voy a escribir en negrito. Entonces f de x, y sea la integral de x y a la cuarta diferencial de x. Entonces nuestra función de y es parcial, entonces nada más voy a tomar en cuenta las que valgan x. Entonces esto me daría 1/2 de x cuadrada y a la cuarta más h de y. Y ahora voy a aplicar la segunda igualdad que tenemos acá. Entonces si yo derivo parcialmente f respecto a y, me haría lo siguiente. Me haría 2 por x cuadrada y al cubo más h' de y. Y todo esto va a ser igual a n. ¿Pero cuánto es n? N en este caso, que es la nueva n, sea 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20 y cúbica. Entonces vamos a eliminar este con este. Y eso me quedaría que h' de y quedaría igual a 3y quinta menos 20 y cúbica. Integramos en ambos lados para obtener cuánto vale h de y ya poder sustituirla en esta expresión. Y h de y sería 15 y a la cuarta, no, perdón. H y y sería en todo caso eso sobre 6, 3 sobre 6, 3 sextos menos medio, sería y sextos sobre 2, menos 20 sobre 4 es 5, 5y tercios, 5y cuartos. 5y cuartos más una cierta constante c, lo cual me daría entonces que mi función f de xy, que ya sería la solución de mi ecuación diferencial, sea 1/2 de x cuadrada y cuarta más 1/2 de y a la sexta menos 5 veces y cuarta, y todo va a ser igual a otra constante. Y así obtengo la solución a mi ecuación diferencial no exacta por medio del factor integrante.